¿Qué tal, amigos? Bienvenido a Zona Deportiva. Les saludamos desde La Habana, Cuba, y como habíamos anunciado recientemente, vamos a estar conversando con Arián Alejandro acerca de muchísimo béisbol. Primero lo dividiremos en estos momentos ya habituales. Vamos con la categoría sub-12 a propósito de la inclusión en el premundial que comenzará el próximo día 20. Además, entonces ya en el segundo momento estaremos con la selección de mayores al torneo Premier 12 de béisbol, que va a comenzar esa etapa final de su preparación en Asia para disputar después la gran cita que comenzará en noviembre. Así que ya la bienvenida para la habitual de los debates, Arián Alejandro, y a propósito preguntarle desde bien temprano. El equipo cubano comparte el grupo, entre otras selecciones, con Puerto Rico y con Argentina, pero se dice que perfectamente Puerto Rico puede ser de los favoritos para luchar por un cupo. ¿Qué posibilidades reales tienen los jovencitos cubanos para quedarse con la posibilidad de estar en el Mundial 2025? Saludos, Boris, buenos días para ti y para el colectivo quienes están con nosotros a través de la pequeña pantalla aquí en Zona Deportiva. Bueno, Puerto Rico, ya lo mencionabas, Dominicana, Brasil, Argentina serán algunos de los rivales de nuestro país a partir del domingo 20. Bueno, comienza este sábado, pero Cuba arranca el domingo sus acciones. Y yo creo que hay que remontarse a algo muy reciente que ocurrió el pasado mes de agosto, cuando este equipo participó en un certamen de invitación. Vamos a hablar de un certamen preparatorio precisamente para este premundial de sub-12, donde Cuba se coronó campeón. Yo creo que tuvieron, digamos, una actuación, sobre todo desde el punto de vista ofensivo, muy destacada. Claro, el torneo era por invitación, quizás el resto de los equipos no tenían a todos sus principales elementos, pero yo creo que lo más importante, que para los nuestros sí fue un rodaje competitivo muy relevante. Hay que tener en cuenta que aquí clasifican solo los 2 primeros de cada grupo, Boris, y esto pues obliga a ganar para después llegar a esa semifinal cruzada, porque son 2 grupos de 6 equipos cada uno, y hay que estar entre los medallistas, entre los 3 primeros, para poder clasificar al Mundial del próximo año. Un grupo que, por cierto, Boris, destaca que las provincias con mayor presencia en este equipo son La Habana y Granma. Y entre los granmenses, por cierto, el hijo de Alfredo Despaine, que está presente en este equipo sub-12. Despaine Jr. entre los principales bateadores de fuerza que tendrá esta nómina. Y como ya habíamos adelantado, el equipo cubano al Premier 12 contará con un scout archiconocido por la familia del béisbol. Se trata precisamente de uno de los mejores que desarrolla esta especialidad, a propósito de que también se desempeña entre los estadísticos y también gran conocedor de las bolas y los strikes. Con él conversó un equipo de este noticiero. El estudio de contrarios en el deporte contemporáneo es vital para lograr altos resultados. Ariel Iglesias será el encargado de esta función, que facilitará la elaboración de la estrategia, la técnica y la táctica para la actividad competitiva. Ante todo, quiero agradecerte la oportunidad que me da de hablar del tema, ya que es un tema que se conoce poco en nuestro béisbol y que ya lleva varios años realizándose. Como todo el mundo conoce, en cada equipo de la Selección Nacional hay un compañero que se encarga de esta tarea, que no es más que el estudio de los equipos contrarios para enfrentar cualquier juego. Y bueno, con relación al Premier, te diré que todo comenzó hace más de 3 meses, cuando se nos designó para la tarea en la búsqueda primero de información de los atletas que se iban a incorporar a la preselección de 60 atletas que hubo. Y bueno, esto termina ya con este entrenamiento que vamos a tener en Corea, donde vamos a estar un periodo de 17 días, y finalmente ya en el torneo ya estaremos listos para brindar la información que necesitan tanto los atletas como la dirección del equipo para poder realizar la toma de decisiones con relación a los equipos que vamos a estar enfrentando. El primer equipo es Dominicana. Cuando empiece ya el torneo, ¿cuál es tu función? Bueno, mi función es principalmente estudiar los equipos a los que nos vamos a enfrentar a la siguiente jornada y seguir haciendo la búsqueda de información, porque como tú conoces, el pitcher que lanza el primer día, ya ese tú no lo ves. Tienes que buscar información de que tú vas a ver, y entonces esa es una de las tareas principales, buscar información sobre los contrarios que vamos a enfrentar, principalmente ver los juegos. Bueno, estamos seguros del éxito de tu trabajo, porque sé que es muy engorroso, pero lo disfrutas mucho. Sí, es un trabajo que tiene muchísimas aristas, muchas horas de trabajo, pero sí, lo disfruto mucho y ya llevo varios años en estas funciones. Ariel resultará una garantía con sus profundos análisis, que sin dudas cubrirá las necesidades de los jugadores y del equipo de trabajo.
Tiempo para el debate sobre el torneo Premier 12, a propósito de que veíamos la presentación oficial de este evento que se desarrollará en los primeros días de noviembre y tomará también hasta mediados de mes. Un torneo, Adrián, que reúne otra vez un gran elenco, sobre todo en los dos grupos que está dividido, una competición muy dinámica que es similar al premundial sub-12, aunque salvemos las distancias, obliga a la mayoría de los protagonistas a pensar solo en ganar y ya después en qué tipo de alineaciones se van a estar utilizando. El equipo cubano, según el propio manager Armando Johnson, buscará la velocidad en función de la ofensiva, pero estamos viendo, similar también a lo que pasó en el anterior Clásico Mundial, que puede ser el picheo, a diferencia de otras citas, la principal fortaleza. ¿Cómo lo ves tú? Sí, coincido contigo, Boris. Creo que el picheo, de manera general, en este periodo de muy poco o de escaso... o de escasa alegría para el béisbol cubano en cuanto a títulos, ha sido casi siempre el protagonista. Incluso cuando no se contaba con tantos elementos o con tantos lanzadores que lo hacen en la arena internacional, sea por la federación o no. Claro, esto al contar con figuras incluso de mayor nivel, pues aumenta las posibilidades de que sea el picheo quizás la arista más destacada. Esto que mencionabas de la velocidad en función de la ofensiva, Boris, es un arma a doble filo, porque también hay que ver, como tú también decías, el tipo de line-up que va a presentar Cuba, porque si usted coloca a hombres que en realidad no tienen excesiva velocidad en sus piernas, pues que te limita un poco en poder realizar este tipo de juego. Y además hay que decir que en cuanto al picheo, volviendo al tema de los lanzadores, pero Luis Lazo, el manager, el entrenador precisamente del staff cubano, ya mencionaba a los abridores, aunque él no dio orden. Él habló de Moinelo, de Bolaños, de Padrón, de Raymond Figueredo y Darío Sarduy, pero no habló de orden. Y esto es lo que genera un poco de dudas, Boris, de cuál va a ser la función o cuál va a ser el día en que veremos a Iván Moinelo. Yo soy partidario que el líder de staff debe estar el primer día, pero se maneja la teoría de quizás ponerlo contra los equipos asiáticos por su gran dominio en esta liga japonesa. Pero te repito, para mí, Moinelo debería ser el líder, es decir, siendo líder el número uno, porque usted tiene que garantizar juegos desde el primer día. Pero bueno, es el debate que más se menciona en cuanto al staff de abridores de nuestro país. Tiene que ver también con las posibilidades que te da un brazo tan fuerte y en función de la velocidad, porque conoce perfectamente el circuito. Lo que sí es válido destacar es que a Moinelo, en las tres salidas más recientes, sobre todo en el primer, segundo inning, le ha costado un poquito entrar en la dinámica, le conectan bastante en estas primeras entradas, pero ya después logra estabilizarse hasta el sexto, casi siempre sexto capítulo es donde termina, pero pudiera en algún momento llegar al séptimo. No se nos puede olvidar que le costó en cierta medida esa readaptación. Desde que venía a Cuba precisamente para el Clásico, ya había comunicado sus posibilidades como abridor, que iba a estar trabajando también por esta arista, y lo ha desarrollado de la mejor manera en Japón. Tiene buenísimos números, también con el promedio de carreras limpias bastante elegante para hacer su primera experiencia de esta forma. Recuerden que ya como lanzador sí tiene una trayectoria, basta también contando su presencia en series nacionales. Ha sido un equipo que se ha ido fortaleciendo precisamente con estas bases, pero comparto, Arián, tu criterio acerca de cómo puede ser un arma de doble filo el equipo en función de la ofensiva, cuando en realidad no se ve que tengamos los mayores velocistas, los más rápidos en cuanto a los peloteros. De esta manera vamos poniendo el punto final a esta emisión de Zona Deportiva y como siempre a usted agradecerle por la sintonía. Hasta pronto.